Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora de Noticias. En este día, jueves 24 de octubre del 2019, les habla Ezequiel Trumper para traerles un resumen informativo acerca de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Como siempre, les recordamos que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que también nos pueden escuchar descargando nuestra aplicación Radio Austral gratuitamente en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo, que también pueden escuchar este segmento ahora de noticias de varias maneras. Pueden hacerlo entrando a nuestra página de Facebook, Austral La Primera, o mi propia página de Facebook, que se llama Ezequiel Trumper, así se pronuncia en español. También pueden entrar a nuestra página de internet, radioaustral.com.au, y allí encontrarán un cartel que dice Hora de Noticias. Apretan allí, pueden escuchar el momento del día que ustedes quieran, o el día que quieran, o compartir con quien quieran todos estos programas de Hora de Noticias. También lo pueden hacer si entran a mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, y allí van a poder encontrar todos estos programas de Hora de Noticias on demand, o sea, como si fuera Netflix, en el momento que ustedes quieran. Ahora sí nos metemos en la información nacional en un día extraño, porque todos los diarios y los medios noticiosos en Australia no están tratando prácticamente ningún tema nacional. Todos los temas que la prensa nacional está registrando hoy por hoy, más allá de alguna otra cuestión anecdótica, son temas internacionales, porque el mundo está convulsionado por lo que está pasando en Gran Bretaña, por lo que está pasando en España, por lo que está pasando en Chile, por lo que pasó en Bolivia, y rara vez, porque esto es raro que ocurra, los medios de noticias en Australia están enfocando más en lo internacional que en lo local. Y en todos los años que llevamos haciendo estos programas de Hora de Noticias, son muy pocas veces las oportunidades que nos encontramos con esto. Por eso vamos a dedicar una parte importante de este segmento de Hora de Noticias a ese tipo de novedades vistas desde el ángulo australiano, desde nuestro ángulo, por supuesto. Insólitamente, el Parlamento británico le dijo que no a Boris Johnson, a pesar de que Boris Johnson había logrado un acuerdo con el Brexit, con la Unión Europea por el tema del Brexit. El Parlamento británico quiere que haya un Brexit con acuerdo, y ya lo hay, la Unión Europea ya dijo que están de acuerdo, pero el primer ministro insólitamente contempló como una mayoría de 322 diputados frente a 308, o sea, fue muy estrecho, desbarataba toda la estrategia, porque él quería hacer el Brexit para el próximo 31 de octubre, y que es un jueves. O sea, justamente en 7 días a partir de hoy. Rechazaron la tramitación urgente perseguida por Downing Street, que es el primer ministro, y ahora se pretendía evitar así la prórroga que Westminster, o sea, el Parlamento, obligó a pedir a la Unión Europea. En respuesta al contratiempo, Johnson anunció que ponía en pausa el trámite de la ley de Brexit a la espera de conocer la respuesta de la Unión Europea a la petición de la prórroga. Y en paralelo se disponía a acelerar los preparativos para un Brexit sin pacto. O sea, un Brexit a cara descubierta. Bueno, está bien, se terminó el acuerdo y ahora negociaremos algo en el futuro y bueno, ya veremos qué es. Mientras que él había negociado algo que en realidad no era un Brexit completo, era un acuerdo intermedio para terminar negociando por un periodo de 2 años más. Y horas antes de eso, Johnson amenazó con decir, bueno, está bien, vamos a llamar a unas nuevas elecciones entonces, pero ni eso puede hacer. Entonces lo que va a pasar es que prorrogaron Brexit por 3 meses más, hasta el 31 de enero, y si hay algún tipo de acuerdo antes que eso, entonces, bueno, lo prueban antes. En los últimos días ya daba la sensación de que Johnson tocaba la punta de los dedos, ya que lo tenía ahí. Había convencido a varios euroscépticos, conservadores moderados y hasta laboristas, partidarios de la salida de la Unión Europea para que respaldaran su acuerdo. La última maniobra del gobierno dio por tierra con eso y volvió a enturbiar el panorama.
El gobierno pretendía imponer una tramitación de urgencia de su proyecto de ley para poder tenerlo aprobado en la Cámara de los Comunes este jueves, o sea, hoy, el acuerdo de retirada pactado con Bruselas para que sea efectivo la semana siguiente. Hubo una primera votación del texto y el gobierno llegó a creer que tenían el proceso encarrilado. 329 diputados, 9 más que los 320 necesarios, respaldaron en su primera lectura el Brexit, pero la debacle vino minutos después, cuando en una segunda votación, una mayoría de 322 diputados frente a 308 rechazó la propuesta del gobierno de sacar adelante el acuerdo por la vía de urgencia. El propósito último de Johnson era poder tener su Brexit completamente aprobado antes del jueves próximo y evitar así tener que aplicar la prórroga que el Parlamento le obligó a pedir a la Unión Europea y que Johnson solicitó a regañadientes en una carta. Hizo una cosa increíble. La ley le obligaba a mandar una carta y él la mandó pero sin firma. Insólito. Ni en una comedia se ve una cosa así. Un gran número de diputados británicos se consideró que 2 días para debatir un texto legal de más de 100 páginas era una burla a Westminster, o al Parlamento, y dijeron, si lo que pretenden es recuperar el control de nuestra soberanía, traten con respeto al Parlamento y cuando esto acabe, no habrá quedado envenenado con la sombra de la ilegitimidad, sino con un sello de honor, dijo un conservador moderado, ¿no? Ahora, el problema, ¿saben cuál es? El problema es el siguiente. 2/3 de los parlamentarios están en contra del Brexit y tienen que implementar algo que ellos no quieren implementar. Y esa es la razón por la cual hace como 3 años, o más de 3 años, Gran Bretaña está viviendo una especie de crisis autoinfligida. Así de simple. Porque esto le ha costado, ustedes no se imaginan, los billones de libras que le ha costado a Gran Bretaña. La incertidumbre es total. No saben si van a poder seguir siendo un centro financiero. Muchos saben que muchos abogados, por ejemplo, en Londres se han matriculado en Irlanda para poder continuar la práctica allí para servir a los clientes europeos desde allá, porque desde Gran Bretaña no lo iban a poder hacer. O sea, todo esto es un menjunje increíble en un mundo completamente convulsionado con el cual estamos viviendo. Australia, dentro de todo esto, es un foro de estabilidad y certidumbre, a pesar de que no es perfecto, ni mucho menos. Pero hoy en día es un foro de estabilidad y certidumbre. Tenemos un gobierno elegido, con una mayoría no muy amplia, pero mayoría al fin. La oposición laborista está un poco desilvanada, pero no está deshilachada. Y el país funciona. No seremos lo que más crecemos, tenemos que hacer reformas para seguir creciendo más, pero no estamos envueltos en los líos extraordinarios que están envueltos los países no solamente del primer mundo, sino del tercero, ¿no? Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Francia, que no es el tercer mundo, por supuesto, en España ni hablar, rebeliones, disturbios. Realmente estamos en una época muy interesante desde el punto de vista informativo, pero donde parece que Occidente, de eso estamos hablando, no es que ha perdido el rumbo, sino que está tratando de encontrar un sentido de cómo organizar sus sociedades y cómo manejarse, ¿no? Fíjense que ante todo esto, en China y en Rusia, ¿no?, que son las dos potencias más importantes fuera de Estados Unidos, no pasa nada de todo esto y hay una rigidez y una estabilidad monolítica por líderes prácticamente vitalicios que mantienen a la sociedad cohesionada, nos guste o no. No es democrático, eso se sabe, y ellos están avanzando mientras Occidente está mirándose al ombligo y peleándose entre sí. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. Mientras tanto, el mundo sigue azorado viendo las circunstancias que han llevado a Chile prácticamente que tenga que ir bajo una prácticamente, no desde el punto de vista formal, pero casi una ley marcial. Hay toque de queda, se decretó un toque de queda por quinta noche consecutiva en diferentes ciudades de Chile, especialmente en Santiago, Valparaíso y Concepción. Las propuestas ya tienen unos 15 o más muertos. La medida excepcional rige en toda la región metropolitana,
entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Fíjense, usted no puede salir a la calle por las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto tiene que tener un salvoconducto, un permiso. Esto no pasaba desde la dictadura de Pinochet. En el caso de Valparaíso, la restricción es entre las 6 de la tarde y las 5 y media de la mañana del día siguiente. En Concepción era entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, 12 horas que uno no puede salir a casa. En el resto del país, de norte a sur, hay toque de queda en Iquique y en la ciudad Alto Hospicio, que es en la región de Tarapacá, las localidades de Copiapó, Vallenar y Caldera. Les digo, para muchísimos chilenos nos están escuchando, para que sepan, ¿no? Las comunidades de La Serena y Coquimbo, incluso en Rancagua y en la comunidad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Además del toque de queda, el gobierno también amplió el estado de emergencia a la comunidad de Arica, allí en la frontera con Perú, que hasta el momento permanecía fuera de las medidas de excepción. También en Antofagasta, y prácticamente únicamente la región austral de Aysén permanece sin ningún tipo de estado de emergencia. Ahora bien, yo no soy chileno, no voy a ponerme a analizar ni especular sobre cuáles son o por dónde va a salir disparada esta bala, pero he visto en las redes sociales y en muchísimos periódicos que hemos oportunidad de leer que la sociedad chilena, incluso la comunidad chilena australiana, está dividida. He visto comentarios, muchos de ustedes, en las redes sociales. Están quienes quieren imponer mano dura, dándole más fuerza a los carabineros para que entren a los palos, para evitar los saqueos y los disturbios y la violencia y el ataque a los bienes de los chilenos, como son las estaciones de subte, colectivos, además. Y por otro lado, están quienes opinan que esto es producto de décadas de desigualdad, que las protestas son justificadas y que es hora de que se empiece a repartir mucho más justamente la riqueza que Chile genera. Yo no voy a tomar partido por ninguna de las dos, le estoy simplemente informando cómo está. Lo único que, como les decíamos en el programa ayer, lo único que me gustaría ver, simplemente como australiano, latinoamericano, viviendo en Australia hace tantos años y teniendo esta responsabilidad de estar detrás de este micrófono de Radio Australia, esto es una opinión exclusiva y personal mía, no de nadie más, que quede claro, es que espero que la grieta que se está produciendo en la sociedad chilena no se traduzca a una grieta en nuestra comunidad hispanoparlante y en la comunidad chilena que vive en Australia. Nosotros vivimos fuera de los países donde muchos de ustedes y nosotros hemos nacido, y no me parece inteligente permanecer divididos o a los gritos o insultándonos los unos a los otros. No hablo de mí personalmente, sino entre ustedes, acerca de qué es lo que está pasando, porque he leído palabras muy duras de ambos lados, y no me parece que esa sea la manera que nosotros deberíamos comunicarnos. En Australia no hay grieta, en Australia somos todos australianos, tenemos nuestras ideas todos, tenemos nuestras maneras de conducirnos a la vida todos, pero no nos olvidemos que estamos primero en Australia y nuestra primera responsabilidad es con Australia, y casi le diría que es exclusivamente con Australia. Por supuesto, usted tiene todo el derecho del mundo a manifestarse, a dar su opinión, pero no se olvide que no está en Chile, ni en la Argentina, ni en Bolivia, ni en otro lugar, que está en Australia, y trate de conducirse con la civilidad con la cual se realizan las elecciones en Australia, donde a pesar de las enormes diferencias conceptuales que existen entre laboristas, verdes, One Nation y liberales y nacionales, el día de la elección no hay ni un solo disturbio, no se tira un solo tiro al aire, nadie insulta a nadie, no pasa nada, gana quien gane, el perdedor acepta el triunfo del ganador, se dan la mano y empiezan al día siguiente de vuelta a discutir los temas que importan.
Así me gustaría, no sé si va a pasar, pero así me gustaría que sea el debate en la comunidad chilena, porque lo que vi en las redes sociales, en las cuales no intervine en absoluto, las leí nada más, me parece que no conduce a eso. Por eso le pido a todos que están muy ensimismados y están muy enfervorizados y tienen posiciones extremas, en muchos casos de un lado y de otro, que piensen que están en Australia y que en Australia nos tenemos que conducir como australianos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Neuronoticias. Mi nombre es Ezequiel Trumper. Soy abogado y notario público australiano con más de 3 décadas de experiencia profesional. En mi carrera he sido socio de los estudios jurídicos más tradicionales de Australia. Ahora para mí es realmente un placer brindarles el mismo nivel de excelencia a nuestra comunidad. Si precisa información legal sobre temas de divorcio o separación de bienes, temas comerciales o incluso penales, o si precisa actualizar o hacer su testamento, un Enduring Power of Attorney, un Enduring Guardianship, o para hacer poderes en castellano para ser utilizados directamente en Sudamérica, no duden en contactarme. Puede llamarme directamente a mi móvil, que es el 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la comunidad de habla hispana. Le habló Ezequiel Trumper, abogado y notario público australiano. Mi teléfono 0412-388-369. Espero su llamado y estoy a su servicio. Mientras tanto, en Europa, en España, sigue la división absoluta por el tema de Cataluña y el movimiento secesionista dio su primera muestra de unidad en el Parlamento catalán tras la sentencia del Tribunal Supremo, registrando una propuesta de resolución que se llevará al Pleno y que desoye las advertencias del Tribunal Constitucional en muchos de sus apartados. El texto anuncia la voluntad de seguir tramitando acuerdos de reprobación de la monarquía o a favor del derecho de autodeterminación. Los letrados del Parlamento advirtieron del riesgo de incurrir en un delito de desobediencia, o sea que están rechazando el fallo del tribunal. La reunión que celebró, esto fue el martes hora española, en realidad el miércoles para nosotros, la mesa del Parlamento se preveía plácida, pero partidos independentistas registraron una propuesta de resolución que en uno de sus apartados advierte que la Cámara reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía española, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía de Cataluña para decidir su futuro político. O sea que están diciendo que queremos seguir haciendo lo mismo y nos pasamos por el cuarto bolsillo lo que dice el Tribunal Supremo de España. Es lo que les está diciendo, esto no tiene ninguna vía de solución y está además trayendo, como le decía, lo mismo que está pasando en el Parlamento británico, que está trayendo billones de dólares en pérdidas y de libras esterlinas en este caso. En España esto para Cataluña ha sido un desastre. Les ha costado billones y billones de dólares. Yo realmente no entiendo si ellos entienden el costo que están pagando. Como los disturbios que están ocurriendo en Chile le van a acarrear una pérdida económica brutal, mucho más allá de lo que puede llegar a costar reparar los destrozos. Y en este caso tengo que decir que me apena mucho que muchos de los pequeños y medianos comerciantes hayan sido robados, saqueados, cosa que nada tiene que ver con la protesta política, que en la gran mayoría de los casos debe ser pacífica. Pero más allá de eso, en España siguen exactamente con esto. Se rumorea cada vez más que uno de los candidatos a presidente de Cataluña puede ser Pep Guardiola. Le voy a contar algo de Pep Guardiola porque me enteré de casualidad. El otro día lo vi en una conferencia de prensa que dio antes de un partido de su equipo, el Manchester City, que jugó por la Champions. Eso se lo cuento en un ratito, cómo fueron los resultados y demás. No estamos para hablar tanto de fútbol hoy, que vamos a hablar. Obviamente, al final le ganó 5-1 al Atalanta, pero eso no tiene importancia. Vi el reloj que tenía puesto. Y hice con la foto, traté de ver la marca y descubrí qué marca era. ¿Sabe cuánto vale ese reloj? El reloj de Guardiola, el paladín de la izquierda catalana.
El reloj que tenía puesto Guardiola, en serio se lo digo, valía $800.000. $800.000 por un reloj. El reloj que tenía puesto Guardiola valía más que la casa o el departamento que muchos de ustedes hoy en día están habitando y por el cual tuvieron que trabajar todas sus vidas y quizás todavía no han terminado de pagar. Muchas veces por los detalles se ve a la gente, ¿no? Porque, le voy a ser sincero, yo no tengo la plata que tiene Guardiola, obviamente que no. Pero si la tuviera, yo dudo que me compro un reloj de $800.000 americanos, además es 1.200.000 australianos. No creo. Pero así son las cosas, le digo, para que usted sepa muchas veces los personajes que los cuales aparecen por ahí, porque son, reitero, por los detalles que a veces se ven las cosas. Quizás tienen que ver con unos valores que uno pueda tener. Yo siempre admiro la sobriedad en la gente. La sobriedad. Y un reloj de $800.000 para mí no representa la sobriedad. Representa otra cosa, pero mejor me lo guardo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Hoy, jueves 24 de octubre, estamos a 3 días apenas de las elecciones presidenciales fundamentales que van a tener lugar en la República Argentina para ver quién va a suceder o si van a reelegir a Macri como presidente del país. El candidato firme para ganar las elecciones se llama Alberto Fernández, que fue en su momento jefe de gabinete de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se presenta como candidata a vicepresidenta. Las chances de Mauricio Macri de ser reelecto son muy escasas, según las encuestas. Macri ha hecho un gobierno muy decepcionante, por decirlo menos. Recibió una economía destruida por parte del kirchnerismo y la destruyó aún más. O sea que la situación económica hoy en Argentina es peor de lo que era cuando él asumió, y era muy mala cuando él asumió. Así todos los argentinos, en vez de haber generado una propuesta alternativa, decidieron volver a quienes habían provocado el primer desastre, en este caso, que es el candidato del así llamado Frente para Todos, que encabeza Fernández y que lo sigue en su fórmula otra Fernández, que es Cristina Fernández de Kirchner. Los mercados internacionales ven con pavor un triunfo del kirchnerismo porque Argentina tiene una deuda de $100.000 millones que hoy tienen tantas chances de poder pagarla como yo de reemplazar a Guardiola como técnico del Manchester City. Así que los mercados están pronosticando un nuevo default de la deuda argentina y por esa razón los bonos argentinos están cotizando con un descuento de hasta el 60 o 70%, porque se estima que eso es lo que Argentina va a ofrecer a los acreedores a menos que no quieran comprar nada. Eso sería un desastre para los argentinos que se van a quedar sin ningún tipo de crédito. En el mundo ya no lo tienen. Tuvieron que ir a negociar, el Macri tuvo que ir a negociar un crédito con el Fondo Monetario Internacional en su momento. Todo el mundo habla pestes del fondo, yo no voy a hablar ni a favor ni en contra. Lo que voy a decir es que nadie va al Fondo Monetario Internacional si tiene alguien que le pueda prestar plata. Pero nadie le quería prestar plata a Argentina, entonces fueron al fondo a pedir un préstamo para poder cubrir el agujero y poder seguir pagando la deuda. Se endeudaron hasta el caracú, ellos pensando que iban a venir inversiones y que ellos iban a generar ganancias, esas empresas iban a pagar impuestos y después ellos iban a poder continuar pagando. Pero nada de eso sucedió. Argentina tiene la inflación creo que más alta del mundo después de Venezuela y Botsuana, es unos 60% anual, que es increíble. Todos los días aquí en Radio Austral les contamos que el problema que tiene el Banco Central de Australia es que la inflación es muy baja y quieren que suba, porque es del 1.2, 1.4% y quieren que suba el 2%. Bueno, Argentina es del 60%. Y está en una situación, desde el punto de vista económico, que no tiene ningún viso de solución, gane quien gane las próximas elecciones. Argentina todavía sigue en la ensoñación de que es un país rico, que ya no lo es, y hace muchísimo tiempo que no lo es, y que toda la culpa la tienen los políticos ladrones, cuando eso ni siquiera... Es cierto que los políticos sean ladrones de Argentina, eso no lo puede negar nadie, hay causas judiciales abiertas por doquier,
Pero no es solamente esa la razón, la opinión de quien les habla, porque es una opinión mía. Es simplemente las políticas de Estado y políticas económicas que practican los sucesivos gobiernos argentinos está predeterminado que van a terminar el fracaso, porque en economía no hay nada nuevo. Así todo, lo más probable es que va a ganar Alberto Fernández, que va a ser el nuevo presidente. Seguramente no habrá segunda vuelta y que van a ganar una diferencia de más del 16%. Si ganan con más del 10% ya ganan directamente sin que haya segunda vuelta. La segunda vuelta en Argentina no es que tengan que ganar con el 50% de los votos. La Constitución, bastante rara, hay que decirlo, dice que si un candidato saca más del 40 y pico por ciento y le sacó 10% al que vino detrás, con eso le alcanza para ganar, no haya segunda vuelta. Bueno, eso es seguramente lo que va a ocurrir. Hasta pueden llegar a sacar más del 50%. Pero más allá de quien gane, yo como argentino que hace más de 3 décadas que no vivo allí, y el resultado electoral a mí me es absolutamente indiferente de un lado a otro porque no me afecta en absoluto, lo que tengo que decir es que no puedo yo todavía entender desde el punto de vista racional cómo los argentinos siguen votando por propuestas que se sabe están condenadas al fracaso antes de entrar, porque la rueda ya está inventada. Si nosotros en Australia utilizáramos las recetas económicas que se utilizan en la Argentina para tratar de gobernar, señores y señores, ninguno de ustedes estaría viviendo acá. Antes de pasar al próximo tema, me parece interesante remarcar lo siguiente. ¿Por qué hay tantas protestas en el mundo en este momento? En Chile, en España, en Francia. ¿Por qué? Una razón es muy sencilla. El capitalismo tiene que entender que no es quizás el mejor sistema, pero tampoco el peor. Pero lo que no puede ocurrir es que no puede hambriarse a la gente y no puede ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, donde uno no puede ir a un hospital sin pagar. Es absolutamente inconcebible, en mi opinión, que la educación y la salud dependan de la capacidad de la billetera de cada uno. Eso no debe ocurrir. Una de las razones por las cuales Australia es un país tan próspero es porque nosotros aquí tenemos una red de seguridad social que garantiza que todos podemos recibir atención médica de la más alta calidad sin que nos cueste un solo centavo. Que todos podemos ir al colegio sin que nos cueste un solo centavo. Que todos podemos estudiar en la universidad, que no son gratuitas, pero tenemos créditos muy blandos que nos permiten estudiar allí a precios muy, pero muy razonables. Esa es la razón y lo que sostiene el sistema de base en Australia, por lo cual nunca vamos a ver los saqueos y las protestas sociales que vemos. Australia no es perfecto, tenemos un montón de problemas, quizás las pensiones no sean lo que tienen que ser, hay muchos inconvenientes, no cabe ninguna duda al respecto. Aquí no vamos a endiosar a nadie ni a nada, pero lo que tenemos que darnos cuenta de que este tipo de groseras desigualdades, como le contábamos ayer, donde le decíamos que en Australia solamente hay el 7% de la población no tiene más de $10,000 a su nombre. Bueno, ustedes fíjense, eso en Australia, pero en Estados Unidos, un país mucho más rico que Australia potencialmente, el 27% de la población no tiene ni $10,000 a su nombre. Estamos hablando de el 27% de una población de 360 millones de habitantes en el país más rico del mundo. Eso no puede ser admitido. En el ranking de los países más saludables del mundo, el primero es Islandia, país en el cual, les soy sincero, estoy transmitiendo en este momento por última vez. El segundo es Italia. El tercero es Singapur. Y el cuarto es Australia. Esos son los países que tienen los mejores estándares de vida del mundo. ¿Y por qué ocurre todo eso? Porque tienen una red de seguridad social que permite que ninguna persona pueda ser un indigente y no tenga acceso a la salud y a la educación como mínimo. Lo que ha pasado de alguna manera en Chile refleja el hartazgo de una parte de la población. Yo no estoy justificando en absoluto los saqueos que ocurrieron, ni mucho menos, pero refleja el hartazgo de un sector importante de la población de que está viendo que la desigualdad tiene un límite. Por supuesto, eso es una parte de la historia, no toda.
estoy tentado a decir, tengo la tentación de decirle más cosas. Lo que le puedo decir que lo que ha provocado los saqueos, insólitamente, debilita el contenido de la protesta y está, de alguna manera, fortaleciendo la posición de Sebastián Piñera, insólitamente, como yo lo veo desde afuera, insólitamente, porque al haber grieta entre orden y caos, la gente apuesta por el orden. Yo creo que en ese sentido, quienes estaban detrás de estas protestas hicieron una estrategia equivocada, aunque tengan mucha razón en muchas de las cosas que están proponiendo. Sé que muchos se van a enojar con esto que estoy diciendo, pero es una opinión honesta, razonable y que no intenta sacar partido político de nada porque es un partido que no es el nuestro. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Ahora Noticias. Antes de pasar a lo que ocurrió entre Boca y River, le cuento que los últimos resultados de la Champions League, el Manchester City ganó 5-1 al Atalanta. El Real Madrid consiguió su primer triunfo en la Champions, le ganó 1-0 de visitante a Galatasaray. Venían de perder con el Mallorca, así que imagínense. Olympiacos recibió en Atenas al Bayern Múnich, perdió 3-2. El Brujas, que había dado la gran sorpresa empatando con el Real Madrid después de estar ganando 2-0 arriba, terminó perdiendo con el PSG de local 5-0. El mismo resultado para el Tottenham contra el equipo Cervena de la República Checa, y la Juventus consiguió un triunfo un poco más apretado, pero le ganó al Lokomotiv. Hacemos una pausa y ya nos metemos en el que fue River y Boca. River perdió su partido de regreso a la Bombonera, pero igual se clasificó para la final de la Copa Libertadores de América. Había ganado 2-0 de local y en un partido muy intenso y lealmente disputado la cancha de Boca Juniors sin ningún tipo de incidente fuera del estadio. Boca le ganó 1-0 de local con un gol convertido por Hurtado cuando faltaban 10 minutos para el final, y con eso le alcanzó a River para clasificarse. La derrota de Boca fue muy pero muy digna. Se esperaba que River tuviera una actitud diferente, que River dominara el partido, que River le ganara fácilmente. Pero si uno tiene que mirar para atrás, uno tiene que decir que Boca perdió esta serie semifinal frente a River Plate, se quedó fuera de la final de la Copa Libertadores de América, que va a tener lugar por ahora en Santiago de Chile el día 23 de noviembre, hora chilena 24 de noviembre para nosotros, por haber planteado tan mal el partido de ida y haber perdido categóricamente 2-0, y pudo ser más cuando jugaron en la cancha de River Plate hace ya 3 semanas. El conjunto de Gallardo de esa manera consigue llegar a la final de la Copa Libertadores de América en el 2015, en el 2018 y ahora una vez más en el 2019, después de haber perdido en semifinales en el 2017, que es una excelente campaña obviamente para River Plate. No sabemos todavía con quién va a jugar la final porque el partido entre Gremio y Flamengo aún no se jugó. Pero por otro lado River todavía tiene en el débito no haber podido conseguir nunca el campeonato local, que Boca consiguió por lo menos en 2 o 3 oportunidades desde que Gallardo es técnico de River Plate. El partido, reitero, fue muy leal, muy disputado, muy duro. Tuvo un final para el infarto porque si Boca convertía otro gol en los últimos 10 minutos iban a penales, cosa que nadie hubiera podido adelantar. Pero eso no sucedió. River festejó la Bombonera, los jugadores de Boca se fueron aplaudidos por su público por la entrega que pusieron, y una vez terminado el partido, Alfaro dijo que se iba, o dio a entender por lo menos, de que se iba de la dirección técnica de Boca Juniors, diciendo que quería volver a recuperar su vida, que esto era demasiado para él. Me llama la atención, pero desde el punto de vista deportivo, Boca está en la punta del campeonato, perdió la punta el último fin de semana, está segundo a un punto del primero, y la campaña que había hecho no era mala desde el punto de vista de los resultados, con una defensa muy bien armada y compacta. Pero así son muchas veces los tiempos en el fútbol sudamericano, donde la pasión se devora a la razón. Y que ahorita nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.